Romanos 8:3. ¿Cómo andan? Romanos 8:3. ¿Eh? No, si lo tengo en casa ahora, hablé con la vecina y se lo voy a traer mañana. ¿Eh? Ah, no hay así un Nuevo Testamento. No, porque se lo lleva masa. Y la que yo tenía se la puse a yo cuando empecé a Bueno, vamos a leer, vamos a ponernos de pie, vamos a orar, a entregar el culto. Muy bien. Entregar el culto. Padre nuestro, Señor, te damos gracias por la noche de tu casa, Señor. Bendice, Señor, te derrama bendición en tu casa, Señor. Gracias por traernos a los hermanos, Señor. Que a los que no vinieron con eso. Bendice al pastor, Señor, lleno de la sabiduría, Señor. Para que toda palabra, Señor, de su voz, que salga de su voz, Señor, sea tu Señor. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Muy bien. Prende nomás. Pero, ¿está grabando? ¿Hace cuándo? Muy bien. Buenas tardes. Vamos a abrir la Biblia, el capítulo 8 de Romanos, versículo 13. Vamos a hablar del Espíritu Santo y la carne. Seguimos hablando de este tema porque queremos entender bien el significado del por qué nosotros estamos bajo la ley de Cristo y no bajo la ley de Dios. Estamos bajo la ley de Cristo, que es la ley espiritual. Dios nos circuncidó en el espíritu, no en la carne. Y ya hablamos que la circuncisión es señal de la justicia de la fe que nosotros tuvimos antes de ser circuncidados, igual que el creyente Abraham. Amén. Porque también nosotros, como Abraham, tenemos acceso al Padre por medio de Jesucristo, por la fe en Jesucristo. Amén. Y nosotros fuimos vivificados por el Espíritu. Es decir, que nuestro espíritu cobró vida cuando el Espíritu de Dios vino a morar en nuestro espíritu. Y nuestro espíritu resucitó. Nosotros tuvimos ese encuentro con Dios en nuestro hombre interior. Ahora vamos a ver lo que dice la Escritura. En el versículo 8, capítulo 13 de Romanos, dice así: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Antes de nosotros conocer a Dios, o ser conocidos por Él, estábamos muertos en pecados y delitos en todo nuestro ser. Estábamos apartados de Dios, siendo reconciliados con Dios gratuitamente por medio de Jesucristo y por medio de su sangre. ¿Amén? Ahora, el versículo 8, capítulo 8, versículo 13 de Romanos dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Es decir, que si tú vives conforme a los deseos de la carne, a la concupiscencia de la carne, moriré. La sentencia es muerte. Ya que nosotros cumplimos la justicia de la ley, dice la Escritura, no lo digo yo, lo leímos, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
¿Qué pasa con nuestro cuerpo crucificado por el Espíritu? Eso ya lo vimos también. Entonces, cuando nosotros morimos por el Espíritu, mueren las pasiones desordenadas de la carne. Amén. Así que si usted anda en la carne y muere espiritualmente, y también se deja dominar por la carne. Amén. De manera que leímos que nosotros no debemos, dice que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal. Amén. De manera que lo obedezcamos. Ahora, mire lo que dice la Biblia: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu Santo, hacéis morir las obras, diga conmigo, obras de la carne, viviréis. Si hacéis morir por el Espíritu las obras de la carne, moriréis. ¿Cuáles son las obras? Diga conmigo, no son los frutos, son las obras. Los frutos del Espíritu ya lo vimos que es amor, paz, paciencia, todo eso que conforma el fruto del Espíritu, que cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, lo que tenemos es el carácter de Cristo y la mente de Cristo. Andamos en amor. Ahora, eso es un fruto del Espíritu, no es nuestro fruto. Nosotros no tenemos nada para darle a Dios. Tenemos que morir a la carne por medio del Espíritu, y eso viene por medio de la gracia de Dios. Nada podemos hacer porque no somos justos delante de Dios. No hay nada que podamos hacer nosotros que podamos hacer justicia. A ver si me logra entender. Nada de lo que hagamos nosotros puede hacer justicia, si no es por medio de la gracia de Dios, para que nosotros podamos ser justos. Si nosotros no creamos esa dependencia de Dios a través de la oración, nosotros no podremos dar fruto, y apagaríamos el Espíritu Santo que mora en nosotros. La oración es el único camino bíblico para entrar en la presencia de Dios y hacer que abundante gracia venga sobre nosotros de Dios y fortalezca nuestro hombre interior para vencer la debilidad de nuestra carne por medio del Espíritu, no por medio de ti. Tú no puedes santificarte a ti mismo, tú no puedes producir el fruto de la justicia, que es el amor, la paz, la paciencia que proviene de Dios cuando Dios empieza en tu hombre interior, en tu espíritu y en tu alma. ¿Están entendiendo, no? Esto ya lo enseñé varias veces. Entonces, dice, si hacéis morir las obras de la carne, viviré. Si hacéis morir las obras de la carne por el Espíritu, viviré. Acuérdate que tienes que aprender a rendirte en oración a Dios para que esa obra de la carne muera. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Pleito, contienda, división, murmuración, ira, enojo, contienda, toda clase de rebelión que es la carne. Usted sabe que la Biblia dice que Dios en Génesis dice que Dios se arrepintió de haber hecho el hombre, porque dice que el hombre no contenderá mi espíritu con el hombre, porque el hombre es carne. Y Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, ¿sabes? Porque el hombre era carne, porque el hombre estaba en pecado. Para eso fue necesario que viniera Jesucristo, nos reconciliara con Dios y sean perdonados nuestros pecados, y la justicia de Cristo fuera imputada a nosotros, porque nosotros no éramos justos, para que el Espíritu de Dios viniera a morar en nuestro ser para ayudar con nuestra debilidad, para andar en justicia.
para así cumplir la ley moral, que es no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no, y toda cosa semejante a esta, en la cual son mandamientos. Es decir, que tú, ya, si bien no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, y no estamos bajo la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, que es espiritual, nosotros nada podemos hacer. Solamente tenemos que aprender a depender de Dios en nuestra rodilla, y allí en la oración rogarle a Dios, rogarle al Espíritu Santo que tome el control de nuestro ser, de nuestra vida, y que haga morir los deseos de nuestra carne. Los deseos de nuestra carne, que puede ser muchas cosas, ¿no? Por eso hablamos el otro día, el pecado que mora en mí, porque en este cuerpo mortal mora el pecado. El tema es que cómo nosotros vamos a triunfar a través de la oración. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea crucificado. Y dice así la Biblia en Romanos capítulo 7, versículo 6. Dice, pero ahora estamos libres de la ley del Antiguo Testamento por haber muerto para ella, en la cual estábamos sujetos. ¿Cómo morimos? Morimos a la carne por el Espíritu. Al haber muerto, morimos para la ley no nos puede juzgar más. Por eso estamos crucificados juntamente con Cristo. ¿Me entienden? Que nosotros estamos crucificados con Cristo por medio del Espíritu Santo. ¿Quién es el que crucifica la carne? Dice, de modo que servimos a Dios bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El régimen viejo de la letra que era el Antiguo Testamento. Entonces, nosotros fuimos liberados de la ley, del juicio y de la condenación de la ley, porque era imposible cumplir la ley por cuanto éramos débiles por la carne. ¿Me están entendiendo? Ahora nosotros fuimos hechos nueva criatura. Y ahora hemos hablado que Cristo se está formando en nosotros. Y cuanto más nos rendimos al Espíritu de Dios, tanto más el Espíritu de Dios va formando a Cristo en nosotros, y nosotros vamos creciendo espiritualmente hasta alcanzar la plenitud, que es el amor, porque la plenitud de Cristo es amor. Si nosotros debemos de andar como Él anduvo en la tierra, tenemos que amar al prójimo, y es amor. Diga conmigo, Dios es amor. Amén. Entonces, nosotros, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, hemos muerto entonces a la carne. Hemos alcanzado plenitud, la estatura de Cristo, que es el amor, y tenemos la mente de Cristo o el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque la carne ya no reina, está crucificada, y ahora estamos dando fruto del Espíritu. Y las personas pueden leer, porque somos carta abierta al mundo, expedida por Dios y leída por los hombres, que es nuestro testimonio. Nuestro testimonio que habla más que todas las palabras, ¿no? Es lo que las personas ven acerca de nosotros y lo que oyen. Y ahí es cuando se conoce por los frutos al verdadero cristiano, al cristiano que está caminando con Dios. Entonces tú te vas a caminar en la calle y la gente va a poder ver que tú eres diferente. ¿Por qué eres diferente? Porque estás hecho a la imagen de Jesucristo. Y tienes la mente de Cristo y tienes el carácter de Cristo. ¿Y qué implica tener la mente de Cristo? Que piensas como Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, que mora en tu espíritu, controla tu carne y ya no andas en los deseos de tu carne y en el desenfreno que hay en el mundo.
Porque ¿qué hay en el mundo? Dice la Escritura. Son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y tú, cuando mueres por el espíritu de la carne, entonces el espíritu reina y la gente puede leer, porque tú eres una carta abierta al mundo. La gente puede ver que tú eres una persona diferente. Yo fui el otro día al médico, a la doctora con mi esposa. Mi esposa me acompañó. Y la doctora ahí conversando conmigo, porque yo fui a hacer un chequeo general, como siempre lo hago, y me mira la doctora, me mira a los ojos así, y me queda mirando, y me dice, tú tienes un acento que no eres de acá, me dice la señora. Sí, yo soy de Santo me parecía. Y después me dice, tú tienes un carácter diferente a nosotros, porque nosotros acá andamos todos revolucionados, pero tú tienes paz, me dijo la doctora, mirándome, observando mi rostro. Y entonces me doy cuenta que Dios está mostrándole a la mujer que Cristo está morando en mí. Ellos lo pueden ver. Ellos lo pueden ver. ¿Qué pasa cuando una persona está llena del Espíritu Santo? Yo no te voy a decir a ti que estoy lleno del Espíritu Santo. Mi testimonio va a hablar por mí si estoy lleno del Espíritu Santo o no. Porque si no sería como exaltarme a mí mismo. Pero sí, la gente puede ver a través de tu testimonio. Decir conmigo, mi esposo puede ver que yo estoy llena del Espíritu Santo. Mis compañeros de trabajo pueden ver. Porque tú eres una persona diferente. Y esto no es algo que tú lo hayas producido. Es obra de la gracia de Dios en ti. Nada has hecho para poder vos ser justo. Dios te hizo justo. A través de tus súplicas, tu ruego, en la oración, Dios trabajó y te santificó por completo todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Hablamos el otro día, en la clase pasada, acerca de que la Biblia nos habla del carácter de los hombres de los últimos tiempos, de los tiempos finales, antes de la manifestación del Anticristo. Y nos habla la Biblia acerca del que será de continua maldad. Nos habla que el amor de muchos se enfriará y que las personas no sufrirán la sana doctrina. Pero solo aquellos que están caminando con Dios, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Hablando de la ley, que no es, la ley no lo puede justificar, condenar porque está crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y la ley no puede juzgar. Entonces, este cristiano que está caminando en luz y que es luz, marca la diferencia, pero el amor se va a enfriar. Y el amor es de Dios. No es el amor humano. El amor humano hace diferencia entre hombre y hombre. Pero cuando tú estás lleno del amor de Dios, tú tienes la mente de Cristo y puedes tener compasión, misericordia, porque es la obra de Dios en tu corazón. Entonces, tú puedes sentarte con una persona y no importa qué clase de persona sea, y no juzgar ni prejuzgar, porque el hombre, una de las cosas que tiene el hombre es que juzga a los demás. Pero cuando tú ya alcanzaste plenitud, entonces tú estás caminando en el Espíritu y ya
se puede leer quién eres tú. Ahora tú me preguntas, pastor, ¿y esto es momentáneo o es paulatino? No, es paulatino. Dios va trabajando en ti y va haciendo que muera tu carne a través de la oración. Esto lleva tiempo, porque nosotros cuando venimos a Dios, venimos cargados de pecado, de toda clase de injusticia en nuestro corazón. Venimos arrastrando cosas de nuestra niñez. Venimos con falta de perdón, venimos con toda clase de injusticia, ¿verdad? Aprendimos en el mundo cosas del mundo y nos apegamos con las cosas del mundo, pero cuando venimos a la casa de Dios, lo que pasa es que esas cosas del mundo empiezan a morir. Tú salías por acá, andabas por allá, te metías por el otro lado, andabas como gato entre la leña, pero cuando vienes a Cristo empiezas a renunciar a todas esas cosas, ¿verdad? Y ya no eres la misma persona. ¿Pero por qué? Porque Dios está obrando, diga conmigo, Dios está obrando en mí. Y me está transformando la imagen de Cristo. Por eso vemos que vienen las personas y luego que vienen a la casa de Dios, el Espíritu de Dios empieza a obrar y esas personas son transformadas a través del poder de Dios. Y vemos la gloria de Dios en la vida de esa persona por su testimonio. Y esa persona dejó de hacer las cosas que hacía antes cuando estaba en esclavitud, cuando estaba en pecado, cuando estaba en muerte. Y esas obras muertas que abundaban en su mente, ya el Espíritu Santo está aplacando y esa persona dejó de hacer todo eso. Ya no es más rencoroso, no es abusivo, no es contencioso, no es acusador, no hay un montón de cosas que traemos cuando venimos, ¿no? Y más cuando venimos a la iglesia con un montón de historias, una historial así de grande, y que Dios va tachando y limpiándonos por dentro y por fuera. Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. A ver, cuando el pueblo de Israel guardaba la ley en el Antiguo Testamento, ellos estaban en esclavitud, porque la Biblia dice que por el temor a la muerte ellos estaban en servidumbre, guardando la ley por el temor a la muerte. Pero nosotros fuimos libres de la esclavitud de la ley. Así que ahora nosotros hemos sido libres del espíritu de esclavitud. Diga conmigo, el espíritu de esclavitud fue liberado. Ahora nuestro espíritu fue vivificado. Ya no estamos en temor como era antes el pueblo de Israel, que por temor a la muerte estaba toda la vida en esclavitud, guardando las ordenanzas de la ley y guardando los días de reposo, los panes sin levadura, las fiestas solemnes, guardando todas las cosas que pedía la ley y que consentía, dice la ley, en comida y en bebida y un duro trato del cuerpo, pero no podía hacer nada contra los apetitos de la carne, la ley, nada podía hacer. Y ya que por la ley nosotros no fuimos justificados, sino que fuimos justificados por medio de la fe, por gracia, y gratuitamente. La ley a nadie justificó, sino que por la ley del conocimiento del pecado. Pero vemos acá que nosotros fuimos libres, toda la humanidad fue libre de la maldición de la ley, ¿no? Del juicio que pesaba sobre todos los hombres, por cuanto Dios introdujo la ley en el pueblo de Israel, pero también Dios dio a conocer el pecado a través de la ley.
el hombre estaba en maldición. Entonces dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Diga conmigo, yo fui adoptado hijo de Dios y recibí ahora el espíritu de adopción. Mi espíritu fue adoptado por Dios. Todo mi ser fue adoptado por Dios, pero ahora yo recibí el espíritu de adopción. Y dice, por lo cual clamamos, Abba Padre. Amén. Clama mi espíritu, Abba Padre. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios ahora. Así que ya no tenemos el espíritu de esclavitud, sino tenemos el espíritu de adopción. Y porque somos hijos de Dios ahora, y clamamos en nuestro espíritu, Abba Padre. Dice que cuando hablamos en lenguas, ¿no? La Biblia nos dice que nuestro espíritu ora. ¿Está bien? ¿Están entendiendo? Al Padre. Y el Espíritu habla, ora y dice, Abba Padre. Entonces nosotros vemos que ahora nosotros hemos sido vivificados por el Espíritu, fuimos adoptados, hijos de Dios, y ahora no estamos en esclavitud, estamos en libertad. Decirle a otro hermano, ya no estás en esclavitud. La esclavitud del pecado ya fue crucificada, decirle hermano, ya no estás en esclavitud, no estamos bajo pecado. Dice que la muerte nos enseñará más de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, leímos el otro día. Es decir, que el pecado nos enseñará más de nosotros, porque no estamos bajo la ley. Ya Dios nos redimió de la maldición de la ley. Y el pecado que es el aguijón el pecado, el aguijón de la ley es pecado. Entonces nosotros fuimos liberados de eso, ¿entiendes? Y fuimos adoptados hijos de Dios. Y el Espíritu vino a morar en nosotros. Y ahora nosotros no estamos en esclavitud. Porque el pecado no se va a enseñorear más de nosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y bajo la gracia el pecado muere. ¿Pero por qué muere? Por medio del Espíritu, porque somos crucificados por medio del Espíritu juntamente con Cristo. Porque ¿qué murió en la cruz? El hombre de pecado. Porque Jesucristo conoció corrupción en la cruz y se hizo pecado por nosotros, porque Él cargó con nuestro pecado en el madero, porque Él fue la víctima inocente que tomó nuestro lugar y llevó nuestro pecado. Entonces cuando Él muere, nosotros morimos también al hombre del pecado juntamente con Cristo, y en esa cruz nosotros fuimos crucificados para la ley. Por eso estamos muertos para la ley, porque estamos crucificados juntamente con Cristo. Pero nosotros resucitamos como nueva criatura. Como Cristo resucitó de los muertos, nosotros también resucitamos de los muertos como nueva criatura, porque la Biblia dice que fuimos sepultados por medio del bautismo juntamente con Cristo y resucitamos como una nueva criatura. Eso quiere decir que nosotros, a través de la fe, hemos muerto al hombre de pecado. Pero ¿quién es el que mantiene ese hombre crucificado, el hombre viejo, el primer Adán? Es el Espíritu que hace que ese hombre esté crucificado. Pero nosotros pasamos de muerte a vida, y nosotros ahora fuimos vivificados en nuestro espíritu y servimos a Dios en el espíritu. En la carne está crucificada, servimos a Dios en el espíritu y nos volvimos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Están entendiendo? Ahora nosotros somos espirituales y somos hijos de Dios y servimos a Dios en el espíritu, cantamos en el espíritu y adoramos a Dios en el espíritu y oramos en el espíritu. También oramos en el entendimiento, pero somos hombres espirituales ahora.
Por eso nosotros no somos de este mundo, somos peregrinos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Decirle a tu hermano, somos hijos de Dios y somos espirituales. Y dice la Escritura, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Amén? Y nuestro espíritu, junto con el Espíritu de Dios, nuestro espíritu tiene una relación íntima con el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios y nuestro espíritu están juntos y caminan juntos. Pero ¿qué pasa? Cuando nuestro espíritu ora, cuando hablamos en lengua, nuestro espíritu ora, dice la Biblia. Entonces, no solamente que Él vivificó nuestro espíritu, el Espíritu de Dios, sino que tiene una relación con nuestro hombre interior, con la verdadera persona que eres tú. ¿Te acuerdas que hablamos que un día tú vas a salir del cuerpo, de esta prisión terrenal? Y este cuerpo volverá al polvo, porque polvo somos y al polvo volveremos, pero llegará un momento que tú vas a salir del cuerpo. Y ahí se va a manifestar tal cual tú realmente eres, que eres espíritu. Tú eres espíritu. Entonces yo le he dicho esta palabra, nosotros somos un espíritu, que tenemos un alma, que es el corazón, nuestra mente, y que tenemos un cuerpo. Nosotros somos un espíritu, repite conmigo, somos un espíritu, que tenemos un alma, que es nuestro corazón, y que tenemos un cuerpo, somos un ser trino. Pero cuando nosotros estamos caminando en el Espíritu, entonces estamos sirviendo a Dios en el Espíritu, porque nos volvimos espirituales. Por eso hablamos que todo aquel que es nacido de la carne, carne es, pero el que es nacido del Espíritu, el Espíritu es, tú eres un hombre espiritual. Por eso la Biblia nos dice que los espirituales, que somos nosotros, se supone que los que están caminando con Dios, no me acuerdo bien el verso, pero dice el texto bíblico, pero dice restaurarle con espíritu de mansedumbre a cierto hermano, los que son espirituales. Entonces, nosotros somos espirituales ahora, somos seres espirituales, que tenemos morando en nosotros el Espíritu de Dios, y que el Espíritu de Dios está dando testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y que ya no servimos a Dios en la carne, porque no andamos en la carne, sino en el Espíritu. Y somos hombres espirituales. Y yo siempre digo esto, hay tanto poder en nuestro hombre interior, tanto poder, porque mora el Espíritu de Dios en nosotros. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas cuando la tierra estaba desordenada y vacía. Y ya el Espíritu de Dios estaba ya ordenando todas las cosas cuando todavía no se había creado a ningún ser viviente y ninguna planta ni nada. Sin embargo, el Espíritu de Dios estaba allí. El mismo Espíritu que mora en ti, antes de que se creara todas las cosas, Él ya era, porque Él es Dios y es eterno. Sin embargo, vino a morar en nosotros. Sin embargo, Él estaba allí cuando Dios el Padre dijo, hágase la luz, y Él hizo la luz. Cuando Él dijo, hágase los peces, y Él hizo los peces. El Espíritu de Dios que mora en ti hizo los peces. Cuando el Señor dijo, hágase la lumbrera, Él hizo la lumbrera. Dios dijo y su Espíritu hizo todas las cosas. Sin embargo, Él está morando dentro de ti.
y hay poder en Él, hay poder en Él, hay poder. Por eso nosotros somos sobrenaturales. Nosotros somos seres no sobrenaturales. Y estaba leyendo la palabra allí, estaba el evangelista, no me acuerdo, y estaba aquí predicando en el eunuco, Felipe, y estaba predicando en el eunuco, y en uno de esos, el Espíritu lo desapareció y apareció en Azoto, en otra ciudad, en otro lugar. Desapareció, ¡pum!, y apareció en otro lugar. Como una transportación hizo el Espíritu Santo en ese momento. Ahora, no hay limitaciones para Él, ¿saben? Ninguna limitación hay. Ninguna limitación. El tema es que nosotros somos seres limitados, porque somos hombres, porque somos polvo, porque somos carne, porque somos vasija de barro, porque somos gusanos de la tierra, porque nada somos. Pero Él es Dios. Y es Él el que te perfecciona la imagen de Cristo. Es Él el que hace de ti una nueva criatura. Es Él el que hace que tú des fruto de justicia. No eres tú. Es su poder, es su gloria que mora dentro de ti. Y adentro de ti mora el Espíritu de gracia, el Espíritu de Cristo, Rey. Pero, ¿qué está pasando entonces? ¿Por qué no se manifiesta toda esta gloria en mí? Pastor, ¿por qué no se manifiesta todo esto en mí? Lo que pasa es que hay un tema que es tu carne, querido hermano, tu carne. Tu carne se opone al Espíritu para que no hagas lo que tú quieres. Y el Espíritu se opone a la carne. Hay un problema ahí muy grave, que es que tu carne va a pelear para que tú no seas un hombre espiritual. Y el Espíritu va a pelear para que tú te vuelvas un hombre espiritual. Pero ¿cuándo es que tú te vuelves un hombre espiritual? Cuando te rindes en oración, cuando permites que el Espíritu Santo reine en ti. Él tiene que estar en cada detalle de tu ser, cada detalle, el más mínimo detalle de tu vida, tú tienes que darle. Y ahí es donde se va a manifestar la gloria de Dios en ti. Acuérdate que el Espíritu de Dios es eterno y la eternidad está dentro de ti, porque Él es eterno. Y cuando Él tome este cuerpo mortal, lo vestirá de inmortalidad, y este cuerpo corruptible lo va a vestir de incorruptibilidad el día que suene la trompeta. Y no va a ser esa transformación, y va a ser nuestro cuerpo glorificado, y en un abrir y cerrar de ojos nosotros vamos a traspasar las paredes y nos vamos. Y vamos a esperar a Cristo en las nubes y nos vamos al tercer cielo, que está a millones de años luz de la tierra, donde está el trono de Dios. Y eso es un abrir y cerrar de ojos. Pero esto lo hace el Espíritu de Dios, que mora dentro de ti. Así que no te conviene a ti dejar de orar, de ninguna manera. A veces he escuchado términos psicológicos para tratar de explicar las cosas espirituales. Mira, acá no es un tema de psicología. Esto es un tema de permitirle a Dios obrar en ti y darle a Él el lugar que le corresponde, al Espíritu de Dios. Esa es la clave del éxito de tu vida espiritual. Pero vas a ver que
una cosa es mirar una película y otra cosa es orar. Tú miras una película y si la película no es aburrida, estás 2 horas y pasa en un segundo. Hasta te entretenés. Pero cuando estás en oración, la carne va a empezar a bostezar. Es una de las cosas que la carne no quiere orar. Ahí es cuando tú tienes que negarte a ti mismo, ahí es cuando tienes que rendirte. La carne empieza a morir en el momento que tú empiezas a orar. Pero cuanto más oras, más entras en la presencia de Dios. No vas a entrar en la presencia de Dios si no oras. Y hay personas, ponele, que les lleva mucho tiempo entrar en la presencia de Dios porque todavía no tiene una vida de oración. Y hay otros que entran mucho más rápido. ¿Por qué? Porque enseguida la carne, cuando entras a orar, se está rendida. Entonces, el ser lleno del Espíritu Santo no es algo que tú lo produzcas. Es a través de la oración. Cuanto más muere tu carne, más el Espíritu va formando Cristo en ti. Más lleno del Espíritu Santo eres. Pero vas a tener que orar. El tema es que yo ya te lo digo desde este mismo instante, antes que empieces a buscar esa vida espiritual, que te va a llevar tiempo hasta que la carne sea quebrantada por el Espíritu. Y el primer día vas a orar y te va a parecer una eternidad la oración. Y te vas a querer levantar de la rodilla y vas a querer levantarte porque vas a sentir un desasosiego. Esa es tu carne. Pero poco a poco la vas humillando cada vez más a los pies de Jesús. Y va a llegar un momento que el Señor habrá despertado un hambre en ti que cuando estés lleno del Espíritu Santo, el mismo Espíritu te lleva a la oración. Y ya tu carne en el mismo instante que la postre ya se rindió y ya murió ahí mismo. Esto lleva tiempo. Lleva tiempo de oración. Y se va a ver los frutos de la justicia en ti porque vas a estar lleno del Espíritu Santo. De manera que por más que yo conozca toda la Biblia, no quiere decir nada si no tengo una relación con Dios a través de la oración. Es más, la Biblia me dice a mí, por sobre todo a mí, que soy el que estoy enseñando, que mayor condenación recibiré el día del juicio por causa de que si sé todas las cosas y no las pongo en práctica, de nada sirve. No se hagan maestros muchos de vosotros porque recibiréis mayor condenación. Entonces, es un tema muy delicado y es un tema donde muchos hermanos que están adentro de la iglesia por mucho tiempo y que no han cultivado esta vida de oración no tienen buen testimonio, ¿saben? Porque han intentado hacer las cosas en la carne y no en el espíritu. Y están fallando constantemente porque se les presentan tentaciones constantemente y por la debilidad de su carne son rendidos. Y Satanás es el más habilidoso de todos los seres que hay
creados por Dios para hacerte caer en la tentación y en la debilidad de tu carne. Él sabe por dónde entrarte y te va a entrar por tu debilidad, el área en la cual tú eres más débil, ¿sabes? A no ser que esa área muera por el Espíritu, es una abertura que tú le dejas a Satanás para él vencerte en tu vida espiritual. Y si él te logra vencer, entonces te tiene en el lugar donde que te quiere tener, que es derrotado. Él quiere tenerte derrotado, porque si él logra vencerte en el área espiritual, combatiendo la debilidad de tu carne, tentándote, entonces ahí es donde él va a entrar, por esa área, y te va a tener derrotado, vencido, hasta que tú pidas perdón, te reconcilies por medio de Jesucristo y él te ponga firme, hermano, a buscar la presencia de Dios. Y acuérdate que somos hombres débiles, tienes que reconocer eso, que tú eres una persona muy débil. Todos los que estamos aquí moramos y vivimos en un cuerpo de debilidad. Nuestro espíritu, nuestra alma vive en un cuerpo de debilidad, y este cuerpo de debilidad, este cuerpo de muerte, no hay nada bueno en él, nada bueno en él. Y si un día te apartas de Cristo, el día que te apartes de Cristo, hermano, vas a terminar como el hijo pródigo, comiendo la algarroba de los cerdos, porque la carne te va a llevar a lo más profundo de los deseos de la carne, que es la perdición total de tu vida. Tanto es así que Jesús describe al hijo pródigo como una persona que llegó a perderse tanto que llegó a comer del algarroba de los cerdos, como diciendo, llegó a revolcarse tanto en el mundo que ya, y si no fue porque el Espíritu de Dios moraba en ese muchacho, él no hubiera tenido la conciencia para volver. Pero hay muchos que por causa del pecado, dice la Escritura, que tienen la conciencia ya cauterizada, ya han negado tanto a Dios. Estamos hablando de hermanos en Cristo que fueron iluminados, que conocieron la verdad y que se apartaron y volvieron al mundo a edificar las obras muertas y a revolcarse en el fango cenagoso de donde Dios lo había rescatado, y volvieron allí. Y llega un momento que la conciencia es cauterizada y ya el Espíritu Santo que mora en ellos ya no, por más que le hable, ya no se arrepienten y se perdieron. Y terminan como el hijo pródigo, revolcándose en el mundo en lo más vil, porque la carne te lleva a perderte de verdad, te lleva a perderte de verdad. Tu carne te lleva a perderte. Terminás haciendo cualquier ejemplo. Y Satanás te venció la batalla y perdiste. Amén. Que Dios te bendiga.